Hay dos tipos de oreja en salsa, la que está buena y la que hace que acabes buscando más pan solo por golosina. Hoy vamos a preparar la segunda, una de esas recetas de toda la vida con salsa espesa, melosa y llena de sabor. Y además os voy a enseñar un truco que mucha gente tira a la basura, sin darse cuenta de que esto puede cambiar por completo la textura de la salsa. Antes de empezar vamos a ver qué vamos a necesitar. Para cocer la oreja necesitaremos una cebolla entera y 5 dientes de ajo pelados, además de laurel, pimienta en grano y agua. Para el sofrito vamos a utilizar una cebolla picada, un pimiento rojo, un pimiento verde y 3 dientes de ajo también picados. Después añadiremos tomate triturado, pimentón, vino blanco y parte del caldo de cocción, para conseguir una salsa que pide pan hasta perder el conocimiento. Lo primero es dejar las orejas bien limpias, sobre todo por el interior. Suelen venir bastante preparadas de la carnicería, pero merece la pena revisarlas, porque aquí siempre suele haber algo de suciedad. Le dais un par de cortes con un cuchillo en esta zona. Y las limpiáis bien debajo de un grifo. Se supone que estaban limpias, pero ¿veis todo lo que tiene dentro? Ahora colocamos las orejas en la olla rápida. Añadimos una cebolla entera, 4 dientes de ajo enteros, unas hojas de laurel, pimienta en grano y lo cubrimos con agua. Y fijaos bien en estos ajos y en esta cebolla que hemos metido dentro de la olla, porque dentro de un rato vamos a volver a ellos. Cerramos y cocinamos durante unos 40 minutos desde que suba la presión. Mientras la oreja se cocina vamos a preparar el sofrito. En una cazuela con un chorro de aceite añadimos una buena cebolla, un pimiento verde, un pimiento rojo y 3 dientes de ajo picados. Un poco de sal para ayudar a que las verduras suelten parte de su agua y se cocinen de forma más uniforme, y un punto de picante si os gusta. Ahora vamos a cocinarlo a fuego medio bajo, aproximadamente en un 4 o 5 sobre 9 durante unos 20 o 25 minutos. Aquí no hay que correr, lo que buscamos es que la cebolla se vuelva dulce, que los pimientos se ablanden poco a poco y que todas las verduras se integren entre sí. Removemos de vez en cuando para que la cocción sea uniforme y dejamos que el tiempo haga su trabajo. Cuando veamos que la cebolla está transparente, los pimientos tiernos y que todo el conjunto tiene un aspecto brillante y meloso, sabremos que estamos en el punto adecuado para continuar. Añadimos una cucharadita de pimentón dulce y lo integramos con las verduras. Hay que hacerlo rápidamente porque el pimentón se quema con facilidad y después puede amargar. A continuación incorporamos un vaso de tomate triturado y mezclamos bien. Vamos a cocinarlo a fuego medio, aproximadamente un 5 sobre 9 durante unos 10 o 12 minutos. Lo que buscamos es que el tomate pierda parte de su agua, se concentre y se integre completamente en el sofrito. Una vez que el tomate ha perdido parte de su agua y se ha integrado con el sofrito, vamos a añadir un cuarto de vaso de vino blanco. Ahora subimos temperatura y dejamos cocinar entre 3 y 4 minutos hasta que el alcohol se evapore. Veréis que el aroma cambia poco a poco y que la salsa vuelve a ganar cuerpo. Abrimos la olla y sacamos las orejas. ¿Os acordáis de los ajos y la cebolla de cocción? Pues aquí viene el truco. Los sacáis de la olla y los pasáis a un vaso batidor junto a un poco del caldo de cocción. Mucha gente los tira, pero nosotros no. Los vamos a triturar con un poco del caldo y vamos a obtener una crema llena de sabor, de gelatina y de todo lo que la oreja ha ido soltando durante la cocción. Ahora cortamos la oreja en trozos de bocado, ni demasiado grandes ni demasiado pequeños. Con la oreja ya cortada, la incorporamos directamente a la cazuela.
Removemos bien para que cada trozo se impregne bien del sofrito y empiece a recoger todo lo que hemos construido hasta ahora. En este punto todavía no buscamos hacer una salsa. Lo que queremos es que la oreja se mezcle con la cebolla, el pimiento, el tomate y las especias, para que vaya absorbiendo todos esos matices. Cocinamos todo junto durante un par de minutos, a fuego medio y removiendo de vez en cuando. Veréis como la oreja empieza a cubrirse del sofrito y el conjunto adquiere un aspecto cada vez más apetecible. Incorporamos la mezcla de los ajos, cebolla y caldo de cocción que hemos triturado antes a la cazuela y removemos bien para que se reparta por todo el guiso. Parece un detalle pequeño, pero aquí es donde la salsa empieza a marcar diferencias con las demás salsas. Los ajos, la cebolla y la gelatina que ha soltado la oreja durante la cocción ayudan a dar cuerpo al conjunto de forma completamente natural. Poco a poco veréis cómo la salsa gana textura y se vuelve más untuosa. Agregamos caldo de cocción hasta casi cubrir la oreja. Ahora dejamos cocinar a fuego medio bajo aproximadamente un 4/9 durante unos 20 minutos, removiendo de vez en cuando. Durante este tiempo la salsa irá reduciendo poco a poco y todos los sabores terminarán de integrarse. Ajustamos de sal. Hay un truco muy sencillo para comprobar el punto de la salsa. Pasad una cuchara de madera por el fondo de la cazuela. Si deja un camino visible durante un instante antes de cerrarse, ya la tenemos donde queremos. Y ahí lo tenéis, una oreja en salsa espectacular, con una salsa espesa, brillante y llena de matices. Los pimientos perfectamente integrados, el tomate bien concentrado y una oreja tierna y melosa que prácticamente se deshace en la boca. Espero que os haya gustado esta receta y que os animéis a prepararla en casa. Si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un me gusta y suscribiros al canal para seguir disfrutando de recetas tradicionales, cocina casera y esos platos de siempre que nunca pasan de moda. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en la próxima receta.